Mi suegra le dijo a mi esposo que nuestro bebé no es suyo y él me dejó sin siquiera hacer una prueba de ADN. Hola a todos. No suelo publicar en redes sociales, pero necesito sacar esta historia de mi pecho porque siento que guardarla me está carcomiendo por dentro. Tal vez escribiéndola logre encontrar algo de paz, o quizás les sirva a alguien que se encuentre en una situación similar. Me llamo Clara y quiero contarles cómo llegué a un punto de quiebre en mi vida, cuando mi esposo me abandonó creyendo que nuestra hija no era suya, todo por la manipulación de mi suegra. No voy a hacer un recuento dramático ni a usar expresiones típicas de telenovela, solo diré la verdad tal como la viví. Si llegas a leer hasta el final, gracias por darte el tiempo de entenderme. Cuando conocí a David, yo era muy distinta a lo que soy hoy. Creía firmemente que la gente que amas nunca te haría daño de manera intencionada. Yo era bastante introvertida, pero siempre tuve un lado idealista que me hacía creer que las cosas iban a terminar bien si todos poníamos de nuestra parte. Él era un tipo afable, de esos que se ganan la simpatía de los demás en una reunión familiar. Sus amigas lo describían como un buen chico, y creo que eso fue lo que me enamoró de él. Su aparente bondad, esa forma algo ingenua de confiar en la gente. Nunca imaginé que esa misma ingenuidad, mezclada con inseguridades, se convertiría en nuestro peor enemigo. Empezamos a salir cuando yo tenía 26 años. El primer año de noviazgo fue una burbuja de felicidad. Todo era nuevo, emocionante, y nos tomábamos la vida con ilusión. David era cariñoso, atento, incluso me hacía detalles que parecían sacados de un romance clásico. Yo, que he sido introvertida desde niña, me sentía comprendida y valorada. Nunca antes me habían mostrado ese tipo de afecto tan público y constante. Nos comprometimos a los pocos meses y la gente decía que íbamos muy rápido. Pero yo no me preocupaba, pensaba que tenía la suerte de haber conocido a mi media naranja. La primera señal de que su madre, Victoria, no me tragaba vino en la fiesta de compromiso. Ella me miraba de arriba a abajo con ese gesto de desaprobación mal disimulado. Una chica de familia humilde fue la forma en que me describió delante de mis suegros y cuñados, mientras me daba un abrazo forzado. En ese momento, David, con una risita nerviosa, dijo que yo era alguien extraordinaria, que el dinero o el estatus nunca me habían importado. Pensé que lo hacía para tratar de calmar la situación, pero ahora siento que esa respuesta tan tibia solo confirmaba la opinión de su madre. Algunos podrán preguntarse por qué me casé sabiendo que no le agradaba a mi suegra. La realidad es que en ese entonces yo era muy ingenua y mi idealismo me decía que con el tiempo, si me conocía bien, terminaría aceptándome. Las suegras son difíciles, pero luego se ablandan con los nietos, me decía una de mis amigas. Y cuando me enteré de que estaba embarazada, pensé que ese bebé sería la oportunidad perfecta para reconciliarnos y unificar la familia. El embarazo no fue sencillo. Tuve náuseas constantes los primeros meses. David, aunque se preocupaba en apariencia, empezó a volverse distante. Lo justificaba pensando que él estaba abrumado con la idea de la paternidad. Algunas noches yo despertaba y lo encontraba sentado en la sala, revisando papeles del trabajo o simplemente mirando el vacío. Le preguntaba si todo estaba bien y él, con un suspiro, solo respondía: «Estoy bien, descansa». Muchas veces quise indagar más, pero me daba miedo incomodarlo. Mi lado impulsivo a veces me pedía exigir explicaciones, pero mi lado introvertido prefería no presionar, así que ese tema quedó sin resolver. Cuando nació Sofía, sí, así se llama mi hija, lloré como nunca antes había llorado de felicidad. Sentí de golpe toda la responsabilidad, todo el amor y toda la esperanza que simboliza un nuevo ser en nuestras vidas. Quería abrazar a David, compartir ese momento maravilloso, pero a él lo vi más nervioso que emocionado. Sonreía para las fotos, pero cuando estábamos a solas no podía dejar de mover las piernas en señal de ansiedad. Me decía que estaba abrumado, que todo había cambiado de repente y que necesitaba acostumbrarse. Lo interpreté como un temor natural. Mi lado idealista insistía en que ese pánico era comprensible. ¿Cómo no tenerle compasión a alguien que veía la llegada de su hija con miedo e incertidumbre? Al cabo de un par de semanas, esa ansiedad empezó a mutar en algo más fuerte. David se mostraba huraño y evitaba levantar a Sofía cuando lloraba. Al principio, pensé que era la típica incomodidad de muchos padres primerizos, pero luego comenzó a irritarse con cualquier llanto de la bebé y a decir que se sentía culpable por no saber si realmente era bueno en esto. Observé un cambio paulatino, como si hubiera una sospecha oculta que no se atrevía a comentar.
En ese punto, Victoria, mi suegra, empezó a visitar la casa con bastante frecuencia. Al principio lo consideré algo bueno porque un poco de ayuda, o al menos compañía, no me vendría mal. Sin embargo, cada vez que la veía entrar por la puerta sentía un nudo en el estómago. Hacía comentarios pasivo-agresivos constantes. La niña es muy blanca, ¿no crees? No le veo el parecido con David, ¿será que salió más a tu familia? Cosas como esas que, a primera vista, podrían parecer inocentes, pero dichas con su tono severo y su mirada fija, resultaban venenosas. Intenté ser amable, aunque la verdad mi paciencia iba llegando al límite. Ella se quedaba horas en la casa, revisaba cómo yo cuidaba de Sofía, comentaba que la bebé merecía un mejor ambiente, que era importante criarla con valores tradicionales. Era su forma de decir que yo no era lo bastante buena, sutilezas que me desgastaban emocionalmente. Un día, mientras yo estaba en la cocina preparando algo de comer, escuché a Victoria hablando con David en la sala. Decía, ¿estás seguro de que esa niña es tuya? La familia rumora que Clara era muy amiga de aquel vecino cuando estabas fuera en viajes de trabajo. Sentí que la sangre me hervía, pero me contuve. Aquel vecino había sido simplemente un compañero de universidad que ocasionalmente venía a estudiar a mi casa. Nunca hubo nada más. Sin embargo, parecía que Victoria había decidido inventar una historia que iba creciendo en su imaginación. Podía oír cómo David guardaba silencio mientras ella hilaba sus hipótesis, como si lo estuviera convenciendo de algo. Y él no decía nada para defenderme ni para defender a su hija. Esa indiferencia silenciosa fue para mí un golpe tan duro que, por un segundo, sentí que se me partía el corazón. Poco después de ese incidente, David empezó a evitar a Sofía de manera más evidente. Me pareció sospechoso, pero creía que tal vez la depresión posparto paterna, que a veces sucede en hombres, también lo estaba afectando. Quería llevarlo a un terapeuta, quería que ambos aprendiéramos a ser mejores padres, pero David rechazaba toda sugerencia de ayuda. Una noche, cuando estábamos a punto de dormir, le pregunté directamente qué le pasaba. Nada, respondió y se dio la vuelta. Esa fue la noche en que empezó a dormir en el sillón, con el pretexto de desvelarme menos cuando la bebé llorara. Traté de convencerlo de que era mejor compartir la carga, pero él me dijo con frialdad, no estoy seguro de que sea mi carga. Recuerdo que me quedé mirándolo a oscuras, con mi hija dormida al lado, y se me formó un nudo en la garganta. Las cosas no hicieron más que empeorar. La gota que derramó el vaso ocurrió una tarde en la que discutimos por algo mínimo, la temperatura del biberón. David explotó, se puso a gritarme que yo era una mentirosa, que él sabía que Sofía no era su hija, que había escuchado todo lo que su madre le decía. No me daba oportunidad de responder. Cuando quise hablar, empecé a gritar de impotencia. Mi lado impulsivo, ese que a veces me metía en problemas, salió a relucir. En medio de gritos y llantos, él se puso la chaqueta y me dijo, no quiero vivir esta farsa. Y se fue, dejándome con el cuerpo tembloroso, Sofía llorando en la cuna, y un dolor en el pecho tan fuerte que sentí que me desplomaba. Esa noche traté de llamarlo varias veces. No contestó. Le dejé mensajes de voz pidiéndole que volviera a casa, que al menos se calmara, que si tenía dudas hiciéramos una prueba de paternidad. Su respuesta al día siguiente fue un escueto mensaje de texto, no quiero hablar contigo, ya me informé con un abogado. Al leer esas palabras, sentí que el mundo se me derrumbaba. Me quedé en silencio por horas, sin poder siquiera abrazar a mi hija porque estaba en shock. ¿Cómo había ocurrido esto tan rápido? En ese punto, mi amiga Sara fue la única persona que tuvo la empatía de venir a mi casa y asegurarse de que estaba comiendo y cuidándome. Ella llevaba algunos alimentos, me ayudaba a arreglar la casa y, sobre todo, me recordaba que no estaba sola. Dice que vio mi estado y se preocupó de que pudiera hacerme daño. Y la verdad es que, en medio de esa oscuridad, llegué a pensar en que tal vez no tenía fuerzas para criar a mi hija sin un padre. Pero la cara de Sofía me lo impedía. Con su mirada inocente, ese fruncir de labios que parecía pedirme protección, me di cuenta de que tenía que salir adelante por ella. Los días siguientes fueron un tormento. Cada vez que trataba de contactar a David me ignoraba. Cuando llamé a su madre para pedirle que interviniera, me soltó con voz despreciativa, «Clara, ¿cómo te atreves a buscarme? Bastante daño le has hecho a mi hijo». Me colgó sin siquiera dejarme hablar. Fue la primera vez que sentí un rencor profundo, como si algo en mi interior se hubiese quebrado definitivamente. Era una furia contra la injusticia, contra la manipulación, porque en lo más profundo de mi corazón sabía que yo no había hecho nada malo.
Había sido leal a David, me había entregado a nuestra relación y aún así se me acusaba de algo terrible. Las semanas se volvieron un infierno. Con el escaso dinero que teníamos en la cuenta común, porque David se había llevado sus ahorros y lo demás se encontraba congelado hasta resolver la separación legal. Me las arreglé para comprar pañales y algo de comida. Intenté pedir ayuda a mis familiares, pero la mayoría vivía lejos o tenía sus propios problemas. De mi madre no podía recurrir porque había fallecido hacía menos de un año. Recordar su muerte abría una herida todavía más profunda. Sentía que no tenía una figura materna que me cobijara y me dijera qué hacer. Me quedé con mi dolor y con la responsabilidad de una criatura de apenas unos meses, sin saber por dónde empezar para reconstruir mi vida. Sin embargo, cuando parecía que la desesperación iba a ganarme, descubrí pequeños indicios de la manipulación de Victoria. Lo primero fue un recibo que encontré en mi casa, un papel aparentemente sin importancia. Era un registro de envío de un paquete que Victoria había hecho meses atrás. Lo curioso era que iba dirigido al despacho de abogados que David mencionó. ¿Por qué lo había enviado antes de que se presentara cualquier problema? Empecé a unir cabos. Llamé a la empresa de mensajería y fingí que era para confirmar el contenido. Solo me dijeron que se trataba de documentos personales. Ahí supe que algo no encajaba, que mi suegra llevaba tiempo planeando o sembrando la idea de separarnos. Lo segundo que encontré fueron mensajes en el celular de David. Sí, logré echarle un ojo antes de que se lo llevara definitivamente, donde su madre le insistía en que tenía pruebas de mi supuesta infidelidad. Decía tener testigos, amigos de la familia, vecinos que habían visto algo raro. Me sentí enferma al leer esa sarta de mentiras. En ese momento, Sara me dijo: no es suficiente con que te indignes. Tienes que hacer algo. ¿Por qué no te haces tú la prueba de ADN y se la presentas de una vez? Mi primer impulso fue hacerlo, pero no sabía cómo costearlo. Aún así, decidí actuar. Después de mucha búsqueda en Internet, encontré un laboratorio que ofrecía pruebas de paternidad a un precio accesible si se daban muestras voluntarias. Fui con Sofía sin dudar. Les expliqué la situación. Necesitaba probar la relación biológica con su padre, aunque él no estuviera presente, así que me hicieron una prueba de maternidad y otro tipo de análisis que con algunos cabellos, que sí tenía guardados de David, permitía determinar si él era el padre. No fue sencillo, los técnicos me explicaron que necesitaban muestras más recientes, pero con algo de insistencia y unos cabellos que encontré en un viejo peine, lograron hacer el examen. Fue un proceso un tanto rudimentario y costoso, pero tenía la esperanza de que saliera todo a la luz. Mientras esperaba los resultados, pasé noches en vela. Me decía a mí misma que todo esto era una locura, que en cualquier momento David podría entrar por la puerta y pedirme perdón. Yo me imaginaba ese reencuentro, lo practicaba en mi cabeza, pensaba en qué le diría. Quería abrazarlo y golpearlo a la vez por haber dudado de mí, pero ese escenario nunca llegó. Lo que sí llegó, aproximadamente 3 semanas después, fue el sobre con los resultados del laboratorio. El día que los recibí, tenía el corazón a 1000. Abrí el documento y leí con lágrimas en los ojos: 99.99% de probabilidad de paternidad con la muestra asignada a David. Supe en ese instante que mi verdad era contundente y verificable. Sentí alivio, pero también un enorme resentimiento. Tenía la prueba que tanto pedí, pero él no había querido escuchar antes. ¿Y ahora qué hacía con eso? Sara, siempre directa, me dijo: preséntale estos resultados delante de todos. Que quede en evidencia la mentira que tu suegra le metió en la cabeza. Mi primer impulso fue negarme. Me parecía muy confrontativo e incluso un tanto vengativo, pero luego recapacité. Había llegado al límite. Estaba cansada de rogar por un amor que ni siquiera consideró darme el beneficio de la duda. Estaba harta de las humillaciones de Victoria, de su manipulación. Decidí que tendría mi momento de justicia, de reivindicación. No soy de buscar venganza, pero el dolor que había pasado y el que habían causado a mi hija merecía al menos una reivindicación pública. De algún modo, Victoria se enteró de que yo estaba planeando un evento familiar para presentar a Sofía. En muchas culturas se hace algo parecido a un bautizo o una bienvenida. Era la excusa perfecta para reunir a toda la familia y amigos cercanos sin levantar sospechas. Organizarlo implicó un esfuerzo tremendo. Con la ayuda de Sara y un poco de ahorros que le quedaban a mi padre, pude costear una pequeña reunión en un salón comunitario. Preparé algo sencillo: unos bocadillos, refrescos y música suave. Si iban a asistir,
Supuse que lo harían porque querían ver a la bebé y porque Victoria, tan controladora como era, no querría que la familia hablara mal de ella por ausentarse. El día de la reunión, mi corazón latía desbocado. Sara me repetía, tranquila, lo que tienes que hacer es presentar los papeles en el momento adecuado. No te dejes intimidar. Cuando llegaron los invitados, incluida la familia de David, sentí la atmósfera pesada. Algunos me miraban con curiosidad, otros con desaprobación. Era obvio que muchos habían comprado la mentira de que Sofía no era hija de David. Vi a mi esposo de lejos y ni siquiera fue capaz de mirarme a los ojos. Llevaba esa expresión entre avergonzada y altiva, como si él fuera la víctima de todo. Y detrás de él, con su porte rígido, venía Victoria. Después de un rato de murmullos y saludos incómodos, sostuve a Sofía en mis brazos y pedí la atención de todos. Les di la bienvenida, les agradecí por venir y comenté lo difícil que había sido este tiempo como madre primeriza. Aclaré que había rumores que quería despejar de una vez por todas. Sentía la voz temblar, pero me armé de valor. Dije, tengo aquí los resultados de la prueba de paternidad de mi hija. Es un documento que pedí porque su padre no estaba seguro de serlo. Hubo un silencio abrupto. Algunos se miraron entre sí. Vi la cara de pánico en Victoria y David se puso pálido. Le tendí el sobre y lo miré fijamente. David, por favor, léelo en voz alta. El semblante de David se transformó. Primero se negó a leer, pero en la sala se hizo un silencio tan tenso que lo obligó a hacerlo. Abrió el sobre y, con voz temblorosa, leyó la conclusión. La probabilidad de paternidad del individuo analizado, David respecto a la menor, Sofía, es de 99.99%. En ese instante escuché murmullos, exclamaciones, y sentí una ráfaga de alivio mezclado con un dejo de rabia contenida. Me giré hacia Victoria y dije, lo que tú has contado a todos es una gran mentira. Tú sabías que no había motivos para dudar de mí. Aún así, envenenaste a tu hijo en mi contra. Victoria se puso roja de furia o vergüenza, no lo sé, y empezó a decir que todo lo hacía por el bien de su hijo, que había sospechas, que no quería que él sufriera por si era engañado. La verdad es que en ese momento mis nervios explotaron. Sufrir, tú sabes lo que es sufrir. Yo sufrí al tener que rogarle a tu hijo que escuchara mi verdad. He estado sola, sin apenas dinero y con una hija a la que cuidar. Y todo porque tú decidiste extender un rumor que destruyó mi familia. Tú nunca me aceptaste y ahora casi destruyes a tu nieta. Las palabras me salían con rabia y no me importaba si sonaba histérica. Era mi descarga, mi grito de guerra. No sé si la gente esperaba una escena tan frontal, pero ya nada me detenía. Estaba harta de sus mentiras. Hubo un silencio denso. Mi amiga Sara se acercó, tomando a Sofía en sus brazos para que yo pudiera enfrentar la situación con más libertad. Miré a David y, sin dejarlo hablar, le dije, no me pidas perdón ahora. Tuviste todas las oportunidades del mundo de hacer esto antes, a solas, o de buscar la verdad. Preferiste creer a tu madre y abandonar a tu hija. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no me conmoví. Esa dureza que surgió en mí fue producto de tanto dolor reprimido. Además, yo misma me di cuenta de que seguía amándolo, pero el orgullo herido y la humillación pública me empujaban a protegerme y a poner mi dignidad por delante. La mayoría de los presentes se quedó boquiabierta. La tensión se hizo insoportable. Una de mis cuñadas se atrevió a acercarse a mí y a decirme que lamentaba no haber hablado antes, que ella misma había visto cómo Victoria falsificaba historias y hablaba mal de mí. Sentí un escalofrío al imaginar las intrigas tejidas en la sombra mientras yo, ingenuamente, creía que el amor triunfaría sobre todo. Esa reunión terminó siendo un juicio público contra Victoria. No faltaron los que se pusieron a discutir con ella, acusándola de haber inventado historias en ocasiones anteriores. David se marchó abruptamente, supongo que no pudo manejar la humillación. Yo me quedé ahí, en medio de la conmoción, sintiendo una mezcla de liberación y tristeza. Lo que siguió en los días posteriores fue un escenario confuso. David me buscó con insistencia, me dijo que quería hablar, que lo sentía todo, que había sido un estúpido. Al principio me negué rotundamente. Estaba dolida, furiosa y decepcionada. ¿Por qué debía perdonar tan fácilmente a alguien que prefería creer a su madre sin hacer ni una sola pregunta? ¿Por qué debía yo aceptar de nuevo a un hombre que había dudado de la paternidad de su propia hija y que nos había dejado desamparadas? La verdad es que mi corazón todavía lo amaba. Era un conflicto interno que me desgarraba. A ratos me decía que merecía una segunda oportunidad. A ratos recordaba todas las veces que me ignoró y dudó de mí.
Pero algo en mí había cambiado. Empecé a sentirme más fuerte, más segura de que no podía volver a confiar en alguien tan débil de carácter. Me hice la promesa de no reconciliarme, al menos no de forma inmediata, hasta estar segura de que él pudiera ganarse mi confianza otra vez. Y esa condición, a decir verdad, nunca llegó a cumplirse. Por otro lado, necesitaba dinero para mantener a Sofía. Conseguí un trabajo temporal en un centro de atención al cliente. Fue duro compatibilizar el cuidado de mi hija con un horario tan exigente, pero lo logré gracias al apoyo de Sara, que se turnaba conmigo para cuidar a la bebé. Nunca en mi vida había sentido una gratitud tan grande por la amistad. Aquello me mostró que a veces la familia no siempre es la de sangre, sino la gente que te quiere de verdad. Conforme avancé, me di cuenta de que podía sostenerme sola. Empecé a hacer cursos en línea en mis ratos libres, cuando Sofía dormía, para capacitarme y aspirar a algo mejor. Fue un proceso lento, lleno de obstáculos, pero cada pequeño logro me hacía sentir más dueña de mi destino. Aunque suene raro, creo que esa traición me terminó impulsando a descubrir una fuerza que nunca pensé que tenía. En cuanto a Victoria, se la pasaba llamando a David y exigiendo explicaciones. Algunos familiares de ellos me contaron que la reputación de matriarca ejemplar que ella siempre presumía quedó en entredicho. Hubo discusiones fuertes en esa familia. Varias cuñadas y tíos le reprocharon haber inventado semejante calumnia. Ella se limitó a decir que lo hacía por el bien de su hijo, pero nadie le creía. David se alejó un tiempo de ella. Sin embargo, eso no cambió mi decisión de mantener las distancias con él. Después de todos los trámites, terminamos formalizando el divorcio. David me pidió perdón de mil maneras, incluso intentó traer regalos para Sofía. Pero para mí el daño estaba hecho. Pude haber sido flexible si él hubiera mostrado una duda razonable, si me hubiera pedido la prueba de ADN desde el principio, si me hubiera escuchado. Pero optó por irse, por creer en el chisme y la manipulación. Y si en aquel entonces yo albergaba la fantasía de que al final todo se curaría con amor, el transcurso de los hechos me demostró que la confianza es la base indispensable de una relación. No niego que viví momentos amargos en los que dudé. Pensaba en el futuro de Sofía, en cómo la figura paterna es importante. Pero ¿qué ejemplo de padre sería uno que se deja manipular así, sin razonar, sin enfrentar sus dudas con madurez? Con el tiempo, encontré que lo mejor para mí y para mi hija era establecer límites claros. Permití que David la visitara, aunque al principio lo hizo de manera inconstante. Algunas veces llegaba con 1000 promesas, otras veces ni se presentaba. Sofía creció sabiendo que su madre siempre estaría ahí para ella, y que su padre era alguien que aparecía esporádicamente, intentando recuperar terreno perdido. Conforme fue pasando el tiempo, mi rencor se fue apagando. No soy de las personas que quieren vivir con odio, pero sí con determinación de no volver a ser pisoteada. Mi independencia personal, lograr mantenerme sola y ver crecer a Sofía sana y feliz, se volvió mi razón de orgullo. Y claro, el veredicto de la prueba de paternidad había limpiado mi nombre. Sabía, en el fondo, que nada de lo que Victoria dijera iba a borrar la verdad. Y esa pequeña victoria moral, si bien no me devolvió mis años de matrimonio, al menos me dio la tranquilidad de saber que yo no había hecho nada mal. Actualmente vivo en un departamento chiquito pero acogedor. Trabajo en atención al cliente y he estado haciendo algunos proyectos de diseño que me generan un ingreso extra. Sara se casó hace un tiempo y sigo contando con su amistad incondicional. Sofía corre por la casa, llena los pasillos de risas. Le encanta dibujar con crayolas y hace 1000 preguntas al día. De vez en cuando David la ve. Hace poco quiso hablar conmigo para intentar retomar algo, pero ya no. Ahora soy yo la que no está interesada. Me tocó construir mi propio futuro sin él. Lo más extraño de todo es que, a veces, me sorprendo pensando que el escándalo y la humillación pública fueron casi liberadores para mí. Yo fui siempre la chica introvertida, la que no levantaba la voz. Pero en ese evento, ante la familia y con la prueba en mano, experimenté por primera vez la valentía de defenderme. Algo cambió irreversiblemente en mí. Descubrí que cuando la vida te empuja a un rincón, tienes que sacar la garra o te quedas atrapada en tu propio sufrimiento. No les voy a mentir. Me tomó mucho tiempo llegar al punto en el que puedo contar esta historia sin llorar. Hubo noches de insomnio, reproches a mí misma, momentos en que pensaba y si hubiera hablado antes, y si hubiera hecho algo diferente. Pero al final acepté que el error no era mío, que no tenía que culparme por haber confiado en la gente que amaba.
A veces, la gente quiere saber si logré la venganza que buscaba. La verdad es que el mayor acto de venganza fue el hecho de seguir adelante con mi vida, recobrar mi dignidad y no permitir que ni David ni su madre me volvieran a pisotear. Algunos familiares dicen que Victoria perdió mucho respeto en su entorno social, que se quedó sola. No disfruto de su desgracia, pero tampoco me quita el sueño. Para mí, con que haya quedado expuesta públicamente su mentira, ya es suficiente lección. Al final del día, lo más importante para mí es que Sofía crezca sintiéndose amada y segura. No sé qué pensará ella cuando sea mayor y conozca esta historia. Probablemente le duela saber que su padre dudó así de ella y que su abuela paterna contribuyó a separarnos. Pero también podrá ver que su madre no se rindió, que luchó contra las adversidades y salió adelante. Y con eso espero demostrarle que uno puede resurgir de cualquier crisis, siempre que se mantenga fiel a la verdad y cuente con el apoyo de la gente que en verdad te ama. Gracias por leer hasta aquí. Sé que he escrito mucho, pero necesitaba compartir cada detalle para vaciar mi corazón y mi memoria de todo ese dolor. Si alguien está pasando por algo parecido, solo puedo decirle que no pierda la fe en sí mismo. A veces, las personas más cercanas pueden traicionarte o dudar de ti, pero eso no significa que debas quedarte en ese lugar y aceptar la injusticia.